Hola a todos. En esta ocasión vamos a conversar sobre los parámetros reales del amplificador operacional. El objetivo es poder conocer los conceptos de voltaje de desbalance o voltaje offset, el voltaje de saturación, corriente de saturación y la respuesta en frecuencia real de los amplificadores operacionales. Hasta el momento hemos hablado de los parámetros ideales del amplificador operacional, en donde no existen límites de corriente en la salida, por ejemplo, y no existe una disminución en el voltaje de salida con respecto a la alimentación. Pero en esta ocasión vamos a poder establecer cuáles son esos límites que vamos a encontrar de manera real cuando hagamos montajes de circuitos basados en amplificadores operacionales, especialmente en los LM741 o LM324, que son los que generalmente se suelen utilizar para pequeños montajes. El voltaje de offset sencillamente es ese voltaje que existe en la salida del amplificador operacional cuando se inyectan la misma cantidad de voltios en la entrada inversora y no inversora. Se supone que en ese caso la salida del amplificador debería de ser cero. Sin embargo, vamos a ver que en la vida real no vamos a medir cero. Vamos a medir incluso algunos voltios. Incluso podríamos medir entre 1 y 2 voltios. Por ejemplo, consideremos el caso del amplificador tipo restador que tenemos aquí en la imagen. En este caso, como vemos, tanto V1 como V2 están puestas a tierra. Y si recordamos la fórmula para el cálculo de VO en ese tipo de configuraciones, podemos ver que VO sería la resta de los dos voltajes, V2 y V1, por el cociente que existe de las resistencias RF y R1. Si los dos voltajes V1 y V2 están puestos a tierra, pues evidentemente el resultado de esta resta va a ser cero, o debería de ser cero. 0 por RF entre R1, y RF entre R1 en este caso sería 100K entre 100K, es decir, 1. Entonces, 0 por 1, 0, ¿verdad? Aquí, en la salida del amplificador, deberíamos tener un voltaje de 0. Sin embargo, podemos notar que si montamos ese amplificador en la vida real, por ejemplo, con un LM741, vamos a ver que no hay 0 voltios en la salida. Va a haber un voltaje pequeño, pero va a existir. Incluso, como les comentaba, podría ser hasta 2 voltios en el caso de algunos amplificadores, ¿verdad? Operacionales y de algunas marcas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros quitar ese efecto o reducir ese efecto? Resulta que los fabricantes han adicionado 2 patillas adicionales en los amplificadores operacionales. De nuevo estamos hablando del LM741, que son la patilla 1 y 5. Se llaman así patillas, se les conoce como patillas de offset o patillas de balanceo. En muchas ocasiones se va a poder encontrar de esa forma. Y estas patillas precisamente son para poder anular este efecto. Este efecto podría causar en algunas aplicaciones en que necesitemos muchísima precisión, podría causar algún ruido de voltaje que verdaderamente sea indeseable. Ahora, importante que este voltaje desvío no solamente aparece cuando las dos tensiones son iguales, V1 y V2, va a aparecer desviando toda medida, ¿sí?
va a aparecer desviando en el momento en que resta las tensiones, este desbalance de 1 voltio y medio va a aparecer en todas las medidas o en todas las restas que el dispositivo realice. La aniquilación del voltaje de offset es la que tenemos acá en la imagen. Podemos ver aquí estas patillas que están acá, la 1 y la 5. En esas patillas tenemos que conectar un resistor variable en forma de potenciómetro. Generalmente se utiliza un potenciómetro de 10K, es un valor típico, se puede conectar ahí. Entonces hay las dos terminales de ese potenciómetro van a las terminales 1 y 5 del amplificador operacional, y la terminal del centro del resistor variable va a la alimentación negativa, a la alimentación de voltaje negativo. Entonces, lo que hacemos es que ponemos dos voltajes idénticos en las entradas y seteamos o configuramos las resistencias de manera tal que podamos obtener una ganancia de 1, por ejemplo, para que no se desvíe el voltaje también por temas de la ganancia y nos permita hacer una calibración adecuada. Y procedemos a variar el potenciómetro. ¿Hasta cuándo vamos a variar el potenciómetro? Vamos a variar ese potenciómetro hasta que en este punto, en esta patilla 6, haya 0 voltios. Ponemos el tester ahí, la terminal positiva del tester o multímetro y la terminal negativa a tierra, y medimos. Y vamos a variar el potenciómetro hasta que allí dé 0 voltios. Recuerden que en ambas entradas, para realizar esta calibración de la que estamos hablando, en ambas entradas debe haber un voltaje idéntico. Sabemos que en cuanto a la utilización de protoboard y algunos y a veces algunos elementos que utilizamos para el montaje de pruebas, existen ciertas resistencias parásitas o resistencias que vienen propias de los dispositivos o cables y que no nos van a permitir tener tal vez en esos dos puntos exactamente el mismo voltaje. Sin embargo, este procedimiento nos puede ayudar a anular esas desviaciones o ese ruido que también por nuestro tablero de pruebas se está metiendo ahí en las mediciones. Aquí este otro lado podemos ver que hay una patilla 1. En la patilla 1 es la patilla de balance y esta otra patilla 2 es la otra patilla de balance, donde vamos a conectar nuestro resistor variable en forma de potenciómetro para poder entonces calibrar el offset y anular este desvío de voltaje. Continuamos viendo los demás parámetros reales en videos adicionales a este. Espero que haya quedado claro. Nos vemos.